Pues vamos a empezar y vamos a iniciar, Eli, a preguntarte un poquito de este proceso, de cuando llegaste. Me gustaría que me dijeras, sobre todo cuando llegaste hacia mí, qué cosas fueron las que tú quisiste trabajar conmigo. Yo empecé este proceso de duelo con muchísimas emociones, incluso emociones que no podía yo nombrar en algún momento, con angustia, con desesperación, con sentimientos muy encontrados, ¿no? Es un cambio completamente diferente el cómo me sentía, el cómo llegué y el cómo estoy ahora, ¿no? Y sobre todo, cómo a partir de estas herramientas que me has ayudado, Sofía, puedo continuar con mi vida. Y es un proceso que pues hemos ido trabajando de la mano, que de verdad ha sido nada fácil, pero también creo que siempre tú has estado ahí. Me animé a ver algo que durante años nunca quise ver en mí. O sea, situaciones que había estado tapando y ahora con todas las herramientas que me diste, creo que me siento preparada para la vida. Me alegra muchísimo escuchar esto. Se habla mucho de que los duelos y mucho de lo que creemos es que tienen que durar mínimo un año, ¿no? Que mínimo un año te vas a sentir mal, que mínimo un año es para avanzar y más o menos nos dan ese timing, ¿no? Y que también tienen que ser pesados y dolorosos. Si bien sabemos que hay una parte difícil en los duelos que sí se pasa y que también tenemos que sentirla, ¿no? Que no la podemos saltar. ¿Tú qué dirías en todo este proceso? No llevas ni un año en este proceso y la verdad es que no estás en un punto ni siquiera ya de decir cerré, estás en un punto donde ya cerraste y donde has iniciado nuevamente a conocerte, a vivir otra experiencia completamente. ¿Cómo te sientes en ese sentido y qué opinas de esta parte de que los duelos tienen que durar un año y finalmente tienen que ser complejos y sufrir? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo llegué con la idea de que iba a ser una tortura, que iba a durar muchísimo tiempo. De hecho, eran las cuestiones que yo te hacía en algún momento, porque ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo se va a terminar esta situación? ¿No? Creo que también trabajar mucho con todas esas herramientas que tú me dabas, fue por lo que pude también transitarlo de una manera tan rápida. Desde que iniciaste hasta ahorita, ¿en qué punto tú empezaste a notar mejoría? Pues yo empecé a notar mejoría desde el día uno, Sofía, desde la sesión uno. Tan solo decirme en dónde estás parada. Estás viviendo un proceso de duelo, quieres retomar esa relación, desde dónde estás. Entonces creo que desde el día uno corroboré que íbamos a poder trabajar. También tengo una duda, Eli. Antes de iniciar este proceso conmigo, justamente, ¿tenías algún miedo, alguna duda, justamente antes de iniciar el proceso, alguna resistencia? Sí, claro. La resistencia era a saber si iba a funcionar incluso. ¿No? Te acostumbras tanto a veces a sobrevivir que te resistes muchas veces. O puedes ser un poco incrédula que tu vida puede cambiar después de enfrentar todo lo que has ocultado, lo que has evitado sentir durante mucho tiempo. Pero sobre todo creo que el miedo a la incertidumbre, a no saber qué iba a pasar, a si iba a funcionar o no, que fuera una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces sí llegué con miedos, pero también con mucha certeza de que estábamos por buen camino, ¿no? Cada paso que dábamos era una certeza que caminábamos hacia el lugar correcto. ¿Cómo decidiste dar el primer paso? Porque si bien sabemos que a veces en las relaciones sabemos que hay conflicto, cortamos, regresamos, pero ¿qué te dio ese empuje para dar el primer paso de ya tomar este proceso y finalmente sí decidirte a cerrar camino, a mejorar? ¿Qué te dio ese impulso? Ya venía yo arrastrando muchas cosas, no solo como el último duelo de una separación, sino a lo largo de mi vida ya había estado tomando malas decisiones y decisiones que no me llevaban al punto donde yo quería. Entonces yo sabía que tenía que cambiar. No sabía cómo, no sabía por dónde, no sabía con quién, pero algo que justamente cuando llegué contigo, algo que me agradó muchísimo era justo, hablabas de sanar y no eterno, y no durante
mucho tiempo, no eternamente, sino era un proceso complicado, pero también había salida de ese lugar. Entonces, de que sí había muchos miedos, sabía que estaba con la mejor persona que podía, con la que podía transitar este camino. Eli, tú ya habías estado en un proceso anteriormente de acompañamiento, que si bien también ya te había dado bastante ese proceso, pero cuéntame en esta situación, de ese proceso a este proceso, ¿qué crees que este fue el que te dio el empuje para finalmente que sí notaras este cambio de soltar, de sanar y de hoy estar en el punto en el que estás, donde finalmente ya estás rehaciendo y conociendo una versión tuya sumamente diferente? La diferencia que encontré en un proceso y otro es que en el primer proceso se volvía muy monótono. Yo parecía que platicaba con alguien solamente, ¿no? Parecía que solamente la interacción era de aquí hacia allá. No tenía herramientas, incluso estaba como desorientada en el proceso. No tenía dirección, no tenía certezas. Era como la típica frase de échale ganas y vas a estar bien, ¿no? Pero no había ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento. Entonces se volvió un poco más como platicar lo que yo sentía con alguien. Entonces cuando llegué contigo, te digo, desde el día uno, desde nombrar lo que estaba pasando, desde el decir en qué punto estoy, qué es lo que quiero, a dónde vamos a llegar. Y te digo, y tu acompañamiento siempre, en los momentos de crisis también estabas, ¿no? Estabas también en el mensajito, en todo momento, estabas durante todo el proceso y no solo con palabras de vas a estar bien, sino con trabajo y profundizar en lo que yo te decía. Hoy en qué punto estás si ya no estás en crisis, hoy en qué punto te encuentras justamente que pueda animar a alguien de que vea que realmente sí se puede llegar a ese punto donde puedes soltar y finalmente puedes estar ya concentrada en otros tipos de situaciones. Entonces, hoy algo que nos quisieras compartir de en qué punto sientes que ya estás. Sí, ya estoy en un punto donde claramente puedo identificar qué era lo que en algún momento me mantenía en situaciones o en relaciones donde no eran nada buenas para mí. También he trabajado mucho los miedos que me llevaron a esa situación. Hoy puedo ver y sentir que mi vida está en mis manos, que ya no dejé mi destino, ni mi vida, ni mi futuro en manos de la otra persona. Entonces, que hoy yo tengo el poder para cambiar y para reinventarme las veces que sea necesario. Entonces, hoy es un día diferente. Me parece excelente justamente escuchar eso. Creo que mucho también son las expectativas que le ponemos, el tiempo perdido, los miedos de repente de chance no volver a encontrar a alguien, que creo que muchas veces eso nos ata a de repente no salir de esa relación. Pero, ¿qué le dirías a una persona que estuviera pasando por la misma situación que tú pasaste? ¿Qué le dirías a esa persona que entre quiere tomar la decisión pero todavía no la hace? Yo le diría que al principio no es fácil, sobre todo tomar la decisión. Tomar la decisión de pedir ayuda no es fácil muchas veces. Pero también algo que hemos trabajado y aprendido durante este tiempo es que podemos estar mal un rato, podemos estar mal un tiempo, pero también que a la larga esa incomodidad se vuelve paz, que al principio puede parecer una decisión que te sacude, pero con el tiempo solo trae calma. Y yo siempre he creído, ¿no?, que debemos elegir nuestro sufrimiento. Podemos sufrir un rato, eh, tal vez con la pérdida de esa persona, pero no sufrir toda la vida.